Te vemos. Sabina, ¿cómo estás? Te Hola saludamos, Sabina, Emilia y Matías. Buen día. ¿Cómo están? Buen bien. día, Emilia, Matías, un gusto. Qué Oh, placer tenerte por acá, qué alegría inmensa poder entrevistarte. Te leemos también, así que aprendemos mucho de Qué vos, bueno. así que es un placer también en ese intercambio, no, poder tenerte un poco de profe, de maestra, ¿no? así es. Aparte hay mucho relato construido, Sabina, ¿no? En relación a de instrumentar este sentimiento de inseguridad de la población y creer que con, ¿no? O más mano dura, ¿no? O más inversión en, no sé, en modelo represivo, la cosa va a mejorar. Por eso te queremos, primero, contanos cuál es tu mirada sobre, ¿no? Este modelo en seguridad que se viene expandiendo en América Latina y el Caribe y que por supuesto Argentina es un ejemplo paradigmático en este momento. Sí, sí, bueno, a ver, Argentina por ahora o todavía está lejos de, eh, sobre todo tomando un indicador que me parece que es el más objetivo y- y también el más relevante, que es los homicidios, ¿no? En Argentina tenemos siempre hablo de esto porque me parece importante subrayarlo, ¿no? Tenemos una tasa de homicidios que es la más baja de la región, con tendencia a la baja, por ahora. Estamos en un poco menos de 4 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Estados Unidos tiene una tasa de más de 6 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Bueno, en la región hay países como Brasil, Ecuador, Perú, Colombia están bastante por arriba. Yo creo que hay, hay que pensar el crecimiento de la criminalidad o de los mercados ilegalizados en paralelo con la desregulación del Estado, o sea, la pérdida de capacidades de control eh, que en general impulsan los gobiernos de corte más neoliberal y que cuando llegan gobiernos con una política más redistributiva y en donde la regulación del Estado, del mercado, es entendida como un mecanismo no solo de ejercicio de la soberanía, sino también de acumulación de ingresos para la redistribución y la mejora de la calidad de vida de las mayorías, no solo de los grupos más concentrados que se arreglan en forma privada. Cuando llegan esos gobiernos al poder, o esos espacios políticos al poder, y es muy difícil reconstruir todo eso que los regímenes neoliberales deconstruyen, ¿no? Eh, Argentina creo que es un caso, todavía es un poco excepcional por el impacto que tuvo el peronismo y que sigue costando mucho en, sacando el gobierno de Menem, ¿no? que fue claramente un gobierno peronista que reestructuró el Estado y lo contrajo y lo redujo. Nosotros todavía tenemos ciertas capacidades que, como vemos a este gobierno, le está resultando bastante fácil desmantelar algunas cosas y no tanto otras, ¿sí? Pero yo creo que hay que pensarlo también en ese contrapunto, ¿no? Entonces, esos modelos que vos preguntabas, securitarios, que están concentrados en más policías en la calle, y cuando no alcanzan los policías se crean fuerzas locales o supralocales, o se despliegan militares, o como en el caso de algunos países como Ecuador, demandan fuerzas internacionales, extranjeras, en fin, todo eso es una cortina de humo que está demostrando que no reduce los niveles de criminalidad en absoluto, que no deja ver los efectos a corto, mediano y largo plazo que tienen todos estos mecanismos de desregulación y falta de control y voluntarios, ¿no? Porque eso básicamente lo que hace es que ciertos grupos empresarios se conectan digamos, no hay una separación tan grande entre los que protagonizan la violencia y los
ámbitos de negocios que trafican armas, drogas, minerales, ¿no? Según la región. Entonces hay que pensar, yo creo que las cosas de otra manera, no es algo que yo haya inventado, hay ya estudios hechos que muestran, por ejemplo, bajo el concepto de gobernanza criminal, cómo actores estatales, privados y líderes de bandas criminales están vinculados, están articulados entre sí a través de negocios, y eso incluye obviamente a la policía, actores de la justicia, etc. Entonces, a mí me parece que hay que mover un poco el enfoque y sobre todo para cuando asumen gobiernos que son que creen en la importancia del Estado para ejercer una redistribución, ¿no? Básicamente de los ingresos, también apunten más claramente a qué es lo que efectivamente debilita las organizaciones delictivas, ¿no? Y qué no. O sea, la policía no lo hace, sí. Claro, te interrumpo y un poco en ese sentido, sobre todo para aprovecharte en los términos de tu experiencia de gestión, ¿no? Porque incluso hay algunos autores que plantean que no hay crimen organizado si no hay una presencia estatal, ¿no? Digo, es crimen organizado en tanto y en cuanto o un sector de la justicia o un sector de la policía o el mismo poder político estén implicados, y uno permanentemente lo ve incluso en el crimen de trata de personas, de narcotráfico, digo, de lo más emblemático de esa dimensión del crimen organizado, ¿no? ¿Por qué, un poco, y en función de tu experiencia, por qué es tan difícil proponerle a la sociedad otra cosa, ¿no? Porque uno lo que ve es que ese punitivismo a lo Bullrich también a veces cala en nuestras propias filas, ¿no? Y pareciera ser que ese es el único modelo para brindar seguridad. ¿Por qué es tan difícil construir una narrativa, digamos, en contrario a eso, pero propositiva? Porque uno se da cuenta, digo, más policías y más inseguridad. Es una espiral muy complejo, que si no hay una conducción política de la seguridad o conducción civil de esa cartera en particular, como se suele decir más en el ámbito, si quiere, neutral o entre comillas académico mal entendido. ¿Qué nos pasa para que no podamos construir otra narrativa? Porque la verdad que ese punitivismo entra, cala muy fondo, y terminamos siendo a veces desde nuestras filas los que otorgan el marco de justificación a esas situaciones. Sí, yo creo que son varias las razones por las cuales pasa eso. Me parece que a la ciudadanía en general los gobiernos progresistas no les supieron dar alternativas. Y no les supieron dar alternativas en parte porque hay quienes dentro de nuestro espacio creen que no hay alternativa, que la única es tapar el sol con las manos, remendar el sistema. Entonces si uno ve inclusive la política actual, ¿no? Es comprar patrulleros, sumar efectivos a las fuerzas, sumar tecnología, ¿no? Y todo tiene que ver con la videovigilancia en la calle, cuando en realidad el mundo de la organización criminal no ocurre en la calle solamente. O sea, eso es como el emergente, el último emergente, y en general son los sectores también, en algún sentido, víctimas del sistema, ¿no? Que no tienen opción, quiero decir, los pibes que roban celulares y tal. Y los búnkers inclusive, ¿no? Aunque yo entiendo que es totalmente razonable que los vecinos y vecinas detesten esos espacios y se indignen porque la policía a veces no hace nada por el daño que generan. Ahora, eso es la verdad, que lo visible no es el fondo del asunto. Entonces, yo creo que las razones tienen que ver con, en algunos casos, con que no saben qué hacer, impotencia, no tienen muchos elementos, se mide en el corto plazo y electoralmente. Entonces cada 2 años tenemos elecciones, la seguridad vuelve a aparecer y es siempre la misma receta, o sea, más o menos dura, pero no es que hay una opción alternativa. Y después la otra razón yo creo que tiene que ver con intereses, porque hay intereses creados en la existencia de, digamos, de leyes que habilitan
márgenes de rentabilidad. Yo vengo diciendo, la ley de estupefacientes es una gran máquina de meter gente presa, hacer crecer el mercado de drogas y no disminuir la demanda y generar caja. Entonces, y ese es un ejemplo entre otros, ¿no? Porque nosotros tenemos digamos, el tráfico de drogas es uno, pero hay, no sé, las armas, no hay control, prácticamente no hay control sobre las armas. El gobierno lo que está haciendo es liberalizando precisamente para que sea más difícil. Entonces, yo creo que son las dos cosas, es impotencia, no tener otra solución rápida a la mano, no hay soluciones rápidas. En nuestra gestión nosotros propusimos fortalecer una herramienta que Bullrich ahora la está detonando, ¿no? Que es que las fuerzas federales se especialicen en investigación criminal para ir hacia los delitos económicos, aquello que realmente genera más daño al Estado, que somos todos, ¿no? A la sociedad en general. Y eso era permanentemente boicoteado por esto, por la idea de que la solución es más policía en la calle. Y claro, es una solución en términos de política de corto plazo, sí, pero vos pones policías hoy más acá y el delito aparece en otro lado. El mercado ilegal de celulares, partes de motos, de autos, no, porque eso fue resuelto inteligentemente en el gobierno de Solá, cuando se creó una ley nacional que regula las autopartes y obliga a poner el número de chasis en cuanta parte del vehículo uno tenga que cambiar. Entonces está más acotado, pero me parece que falta eso, falta pensar las cosas más a mediano y largo plazo, e insisto, y esas soluciones no son solo, ¿no? Materia del un Ministerio de Seguridad, una Secretaría de Seguridad, también son materia de las áreas de economía, las áreas de trabajo. Entonces, perdimos, me parece, el bosque, ¿no? Nos olvidamos de que hay algo que excede la agenda de seguridad, obviamente que hay cosas que hay que atender específicamente con el uso de las fuerzas de seguridad. La relación a la justicia, es decir, ahora que un Ministerio de Seguridad escindido del funcionamiento de la justicia no tiene ningún sentido. Sabina, Realmente. en ese sentido, preguntarte, ¿no? Para profundizar también en esto que nos estás diciendo, el tema de los negocios ilegales, ¿no? Los crímenes económicos que vemos con preocupación en relación al narcotráfico, ¿no? En nuestra región. Que además son modelos, esto que en relación a los intereses que hay detrás, son modelos importados, ¿no? Son doctrinas también, venimos diciendo que desdibujan las fronteras entre seguridad y defensa, ¿no? De a quién cuidan las fuerzas de seguridad, ¿no? Ahí está, o a quién persiguen o a quién criminalizan. Pero en relación al narcotráfico, esto que de los delitos económicos, porque este gobierno, por ejemplo, está diluyendo todas las posibles regulaciones en términos de lavado de dinero, ¿no? De transacciones financieras. ¿Cómo mirás eso en relación, ¿no? Al narcotráfico y en este momento en particular, coincidiendo en que en Argentina tenemos una gran capacidad instalada, ¿no? De un Estado presente a partir de los gobiernos peronistas y kirchneristas en esta época, que obviamente nos dan otros números en relación a la región, lo que no quita que no vayamos hacia allí en un plan, ¿no? Coordinado, que tiene que ver puntualmente mucho con el narcotráfico. ¿Cómo ves esta situación? Sí, tenemos otra ventaja nosotros, que no es menor, que es el lugar geográfico en el que estamos, no geopolítico, geográfico. Eso, a pesar de que estamos muy lejos de muchas cosas, eso la verdad que ayuda bastante a que, por ejemplo, el tráfico de drogas no le convenga económicamente bajarnos de la Argentina. Entonces nosotros tenemos como lo residual, básicamente, el grueso sale por Brasil a Perú, Colombia. No es la mayoría lo que sale por Argentina, y eso reduce también nuestros problemas. Mira, yo en un enfoque de máxima, yo creo que toda la política contra el narcotráfico que se inicia en este paradigma a fines de los 80, caída del muro de Berlín, Consenso de Washington, Ley de Estupefacientes 1989. Y eso ocurre en prácticamente toda la región.
No quiere decir que antes no hubiese persecución contra el tráfico de drogas, pero era mucho menos, mira, es increíble, era mucho menos punitivo, mucha menos punitiva la ley que rigió durante la dictadura, claro que los militares la necesitaban, que la que se impone en 1989 en Argentina. Eso generó, me voy a decir así directamente, una suerte de aparato contrainsurgente destinado a perseguir pobres, ¿no? Porque, digo, los grandes traficantes y las conexiones que existen entre el tráfico de drogas y otros negocios, así como el lavado de activos, el circuito financiero, todo eso, no tenemos casi información sobre el tema, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tiene no solo la Argentina, la región en general, porque además no hay una verdadera coordinación y articulación de la información institucional en nuestra región, en gran medida porque yo creo que porque a ninguno de los países, o sea, nuestros gobiernos finalmente tienen miedo en algún punto, ¿no? Y algunos países están muy complicados, no es nuestro caso. Brasil está muy complicado, muy complicado. Uruguay se viene complicando también bastante. De hecho, hay varias causas que tramitan en la Argentina, que sigue el Ministerio dedicado al narcotráfico, que es la PROCUNAR, la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, que ha identificado vuelos que proceden desde Uruguay trayendo droga a la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no hemos tenido una apuesta seria a ahondar en el modo en que se organiza efectivamente el crimen. Entonces nos llenamos la boca hablando del crimen organizado, no tenemos ni idea de cómo se organiza, y además porque en esa calificación o clasificación perdemos los detalles de cómo está organizado el crimen, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, eso es algo que hay sobre lo cual hay que avanzar. Este gobierno no va a hacer nada en ese sentido. Un ejemplo de eso, el gobierno de Milei, es la reforma de la Policía Federal Argentina, que se aprobó por decreto el 14 de junio pasado, creando un Departamento Federal de Investigaciones. Ese decreto es un mamarracho. Nada de lo que ahí se propone efectivamente va a hacer que la Policía Federal Argentina sea un FBI argentino. Lejísimos de eso, empezando porque la mayor parte del tiempo la Policía Federal está dedicada a pegarle a los jubilados, ¿no? Los miércoles, a los niños, capacitados, etc. Retirando al personal de las áreas que se ocupan de la investigación criminal. No ha habido ninguna investigación criminal seria y hay ruido dentro de la federal por eso. Hace 2 días apareció Bullrich, ella en persona, después de un operativo sobre un taller clandestino, todo el mundo sabe dónde están los talleres, mal llamados clandestinos, ¿no? Porque en algunos hay trata, otros no. Todo el mundo sabe dónde hay talleres clandestinos. Claro. ¿Qué es lo que realmente está mostrando lo que no importa, ¿no? Y haciéndonos creer a todos que efectivamente ya está controlando el crimen organizado, ¿no? Bueno. Claro, no puede rotular. Ahí teníamos, Sabina, estuvimos leyendo el último artículo que has publicado en Perfil sobre el tema de la Policía Federal, ¿sí? Y un poco para entrar también en la coyuntura, ¿no? Este personaje llamado Patricia Bullrich, ¿sí? Miembro del staff permanente de vamos a decirlo en concreto, de la extrema derecha incluso en Argentina, ¿sí? Es uno de los nombres propios, ¿no? Pareciera ser que puede cambiar el director técnico, pero el equipo más o menos se mantiene. Uh-huh. Está esta reforma al Estatuto de la Policía Federal, está la ley antimafias. ¿Qué vemos nosotros con preocupación, sin ser grandes especialistas en el tema, pero siguiéndolo, leyendo a otros compañeros y compañeras, de que en Argentina está esta mirada más de exportación del modelo Bukele? ¿Vamos hacia ahí? ¿Qué pasa con la cuestión de la vigilancia digital? Hoy se conoció en el boletín oficial también una resolución sobre los agentes encubiertos para operar en calle, pero también en la dimensión digital. ¿Estamos yendo hacia ahí, efectivamente? Bullrich nos quiere imponer ese modelo Bukele. ¿Cómo viene todo ese asunto en particular, ¿no?
Yo la verdad que creo que no digo que ella no quiera, pero se hace difícil aplicar el modelo Bukele en Argentina. Esto hasta se lo dijo el propio ministro de Seguridad de Bukele cuando, no sé si recuerdan, el año pasado, cuando a Puyaro se le ocurrió mostrar una foto parecida a las que mostraba Bukele y estalló Rosario, terminó con 4 muertos más. El propio ministro de Seguridad le dijo a Bullrich, a ellos, muchachos, esto no es, ustedes no tienen la situación nuestra y para hacer lo que ustedes hicieron tienen que controlar primero la calle, cosa que Puyaro no tenía controlado. Después recalcularon y bueno, hay que decirlo, Rosario, yo vengo diciéndolo, bajaron los homicidios, lo cual es muy importante, no es un dato, es importante socialmente. No tengo nada que ver con Puyaro ni con Bullrich, pero me parece importante que ellos hayan conseguido bajar con procedimientos no santos, o sea, lejos de las garantías constitucionales, ¿no? Porque están deteniendo gente por averiguación de identidad, cosa que estaba perimido en Argentina, pero bueno, yo también lo digo, me parece que la vida está por encima, las condiciones carcelarias habrá que revisarlas, en toda la Argentina son un desastre y creció, o sea, hay muchos problemas, pero los homicidios bajaron. Yo creo que Bullrich no puede aplicar el modelo Bukele porque en la Argentina no es El Salvador, básicamente, porque hay toda una historia de protección de derechos, y si bien tenemos normas, no solo las que modificó ella, tenemos unas normas, en el Código Penal tenemos artículos que deberían haber sido derogados hace 20 años, como el artículo que pone el derecho a la circulación en paralelo al derecho a la protesta, por ejemplo, entre otros. Yo creo que para ella es muy difícil. Y me parece porque básicamente, a diferencia yo creo que de lo que ocurre en El Salvador, que el problema era de una tasa de homicidio que estaba como por el orden del 40, casi 1000 habitantes, una cosa escandalosa, y con efectivamente bandas que vinculadas con una historia de migración a Estados Unidos y remesas, o sea, ahí hay toda todo un proceso que no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo que en nuestro caso, dado que la Argentina tiene una historia y una tradición de multitudes en las calles y de demandar por sus derechos y de indignarse, cada vez menos, pero la tenemos aún, el objetivo principal de Bullrich en este tiempo de gestión fue perseguir políticamente opositores. Ese fue. El único objetivo de ella fue básicamente ese. La ley antimafias, que lamentablemente tuvo el apoyo de la oposición dialoguista, es una ley pensada para perseguir opositores. Básicamente, con la excusa de Santa Fe, pero básicamente destinada a esta, y lo que viene haciendo en este tiempo está claramente ligado a eso. No hay otro motivo. La reforma del Estatuto de la Ley Orgánica de la Federal, que pretende fortalecer sus capacidades de investigación criminal, se desliza hacia la inteligencia criminal, que no es lo mismo que la investigación criminal, ni siquiera en la ley, la ley de inteligencia lo dice claramente. Y yo creo que es básicamente porque ella quiere, un poco lo digo en la nota, quiere competir con Santiago Caputo, o sea, quiere tener potestades que tiene la CIDE a cargo de Santiago Caputo, con una cantidad de dinero y un plan de inteligencia que reveló Alcor Adamón, espantoso, muchísimo dinero dedicado a eso, a perseguir opositores. Entonces, estamos lejos, me parece, de los problemas que efectivamente tenía Bukele, por eso creo que no vamos en esa dirección. Todo lo que se hizo, no solo lo que hizo Bullrich, lo que hizo una parte de la justicia persiguiendo referentes de los movimientos sociales. Se inició el gobierno de Milei no solo con el protocolo ese más llamado antipiquete, que es antiderecho, sino con un montón de causas contra referentes de movimientos sociales, de la economía popular, que por ahí los más combativos, ¿no? Pero también, tanto quiero decir de la izquierda como del grupo de Juan Grabois, no así de otros, sospechosamente, ¿no? Sí, No así de también, otros. hay que decirlo. Hay que decirlo.
No, y sí, porque, y bueno, nada, no quiero decirlo acá, pero todos sabemos, ¿no?, de qué estamos hablando. O lo que pasó ahora con la detención de las y el militante de la Cámpora, acusado de el escrache a Esper en una decisión de parte de Arroyo Salgado, la verdad que inexplicable, ¿no? ¿Por qué ella avanza sobre algo que está claro que es una contravención, incomunicando, deteniendo a las personas, bueno, una terminó en una cárcel en Ezeiza. Ayer, de todas maneras, para dar buenas noticias, ayer se conoció el sobreseguimiento y creo que la falta de mérito de todos los que todavía tenían causa abierta por la protesta del 12 de junio del año pasado, cuando se aprobó la ley Bases, que ahí contó con Stornelli. Bullrich salió a imputar, ella no puede imputar a nadie, pero bueno, acusar de sedición, de delitos federales. Stornelli la acompañó, ¿no?, un fiscal que debería estar preso, por lo menos fuera de su función, y la jueza Sabina de Cubría, de a poco, fue desarmando eso, y finalmente, lamentablemente le llevó un año, pero finalmente sobreselló a todos los detenidos. Así que yo insisto, refuerzo, lo único que le importa a Bullrich es perseguir opositores políticos. Claro, al aparato contrainsurgente que nos decís de perseguir pobres se suma, ¿no?, este aparato para perseguir opositores. En el segundo episodio de Bullrich, porque esto empezó con Macri también, o Milagro Sala todavía presa, hay una continuidad. Sabina, bueno, sabemos que estás como muy complicada con tu tiempo. Queríamos solo hacerte una pregunta porque creemos que es este debate también que nos están poniendo sobre la mesa y a veces faltan algunos argumentos por donde, o por lo menos que nos digas brevemente por dónde encararla, que es la baja de edad de imputabilidad, ¿no? Como si eso también fuera una respuesta. ¿Por dónde, por lo menos grandes líneas, por donde tenemos que discutir, ¿no? Mira, yo no soy una experta en el tema. Hay gente que sabe muchísimo más y ha tenido mucha experiencia en trabajar con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero las experiencias que yo conozco de la provincia de Buenos Aires, que han sido exitosas, necesitan de la articulación con la justicia ordinaria, ¿no?, en este caso, y recursos locales para la prevención. Prevención significa detección temprana de situaciones que en general tienen que ver con el abandono de los niños, niñas y adolescentes. Hay una conexión entre el abandono, no el abandono porque sino el abandono de hecho, porque no hay quien pueda cuidar a esos chicos, y la orientación hacia actividades delictivas que terminan teniéndolos básicamente como víctimas. Y eso significa recursos para acompañar, para tener quienes acompañen a esos chicos, alguien que reemplace, ¿no?, la función paternal, que es lo que está deteriorada o ausente, en la escuela, en el ámbito de la salud, en la posibilidad de hacer, de estar acompañado inclusive en momentos de tiempo libre. Es decir, necesitas una estructura que requiere fondos. Y no puede ser que el Estado termine apostando a que esos recursos, porque esos recursos también se van a utilizar, terminen destinados a la cárcel, ¿no?, al encierro. Entonces, ahí el trabajo de prevención es central. La provincia de Buenos Aires ha lanzado un programa que se llama Entramados, Entramados, que está un poco pensado en esa dirección, para darle apoyo a los gobiernos locales, para que los gobiernos locales fortalezcan las políticas que ya tienen. Voy a dar algunos ejemplos exitosos. Almirante Brown tiene una buena política preventiva, también la tiene Moreno, también la tiene Avellaneda. Es decir, y me parece que esa es la dirección, no es bajar la edad de disponibilidad, es todo lo contrario, es fortalecer los recursos del Estado para que los chicos en una edad muy temprana, estamos hablando de 7, 8 años, no 12, 13, 14, tengan un horizonte de vida que no sea el que básicamente los lleva a esa situación, que es el abandono. Clarísima, de verdad,
Sabina. Un placer tenerte, una claridad de concepto y además esto, sin eludir los problemas, sin caer en miradas que progres, vamos a decir la verdad, ¿no? Sino abordar los problemas con un enfoque realmente decidido, inteligente para solucionarlos. Así que te agradecemos y esperamos, por supuesto, tenerte prontamente en el estudio para seguir conversando. No, gracias a ustedes, un placer. Cuando quieran, coordinamos. Sí, por supuesto. Gracias, Sabina. Gracias.